Un tema que hoy se encuentra en constante discusión y del que prácticamente nadie está ajeno es la importancia de los medios de comunicación en nuestra forma de mirar el mundo. No es algo nuevo, no lo trajo Internet, ni la radio, ni la televisión. Desde tiempos inmemoriales el hombre ha tratado de establecer su propia verdad como la única y absoluta verdad. Grandes historias han trascendido su época y han llegado hasta el día de hoy, y entonces podemos preguntarnos lo siguiente: ¿realmente todo lo que nos ha llegado como historia verídica es cierto? ¿Cuánto de la información que se encuentra en cada una de estas historias es real y cuánto es solamente un mito? Sin lugar a dudas, la historia más trascendente y por lo tanto también más controversial de todos los tiempos es la historia de un rabino judío llamado Jesús de Nazaret. En la Biblia encontramos el relato más extenso sobre la vida de Jesús, este joven que con tan solo 30 años revolucionó al mundo de su época. Sus mensajes, su vida, sus milagros, su muerte y resurrección provocaron una discusión tan grande como no se ha visto en toda la historia. Sin embargo, muchos judíos creyeron en él. Muchos creyeron que era un gran profeta, otros el más importante quizás de todos los maestros de Israel. Sin embargo, muchos otros judíos no quisieron creer en él, y ciertos sectores de poder no solo no creyeron, sino que lo confrontaron al punto de llevarlo a la muerte. Entre estos encontramos tres grupos específicamente. Primero vamos a hablar de los fariseos, un grupo religioso de hombres que entendían la ley, eran estudiosos de la palabra de Dios y que trataban de enseñarle al pueblo la manera en que ellos debían relacionarse con Dios. En segundo término vamos a hablar también de los saduceos. También era una secta religiosa de aquella época, quizá no tan estudiosa, solamente creían en el Pentateuco, pero tenían una particularidad: eran hombres ricos, muy poderosos en cuanto a sus bienes, eran terratenientes y tenían bajo su poder dos instituciones muy importantes: el sacerdocio y el templo. Por último, vamos a hablar sobre los herodianos. Los herodianos no eran un grupo religioso, sino más bien un partido político que respaldaba al oficialismo de aquella época, que era obviamente el rey Herodes. Así que, sin más preámbulos, me gustaría introducirlo ya en lo que va a ser este documental. Vamos a tratar de volar un poquito, vamos a tratar de llevar nuestra imaginación un poco más allá y pensar en cómo podrían haber estos grupos, cómo podrían haber hecho para lograr introducir en la gente, en la sociedad de aquella época, un pensamiento tan contradictorio contra la vida de Jesús de Nazaret. Bienvenidos, estamos una vez más aquí en Iluminados por la Ley. Mi nombre es Amira, mi compañera Ofra. Estamos para informarles sobre un extraño fenómeno que se ha estado expandiendo por toda Judea en el último tiempo. Con esta breve introducción se darán cuenta que estamos hablando del carpintero de Nazaret, Jesús. Es necesario poner en alerta a la sociedad judía sobre este movimiento llamado cristianismo, que ha estado expandiendo sus ideas al igual que un virus infeccioso. Por eso no podemos dejar de mostrar la verdadera cara de su líder Jesús, y para que los que ya han sido contaminados hallen la cura y los que todavía no lo han sido se mantengan bajo la cobertura y el conocimiento de la Torá. Así es, Amira. Vamos a comenzar entonces por Jesús, el líder de este movimiento. Queremos poner de manifiesto a la sociedad sobre este siniestro personaje. Desde el inicio de su vida podemos ver en Jesús un judío sin honra. Su madre María, estando desposada con José, quedó embarazada antes de contraer matrimonio. Hoy en día todavía no se sabe a ciencia cierta quién es su verdadero padre. Si bien José lo aceptó como hijo, sabemos claramente lo que la ley dice con respecto a tales mujeres.
A la edad de 12 años, este Jesús de Nazaret fue al templo de Jerusalén. Quizá a esa edad comenzamos a ver lo que sería un atisbo de su vida adulta. En ese momento los excelentísimos rabinos de Jerusalén lo tomaron quizá como un niño peculiar, inteligente, pero no se daban cuenta que ya comenzaban a gestarse en él sus ideas extrañas y su forma errónea de interpretar la ley. A los 30 años de edad empezó a difundir sus ideas, sus enseñanzas por las regiones de Judea. En ese tiempo también eligió a sus principales seguidores, conocidos como los 12 discípulos, adoctrinándolos para que cuando él no estuviera más, no murieran esas ideas, sino que se esparcieran por todos lados. En muchas ciudades llegó a agentes del vulgo, engañados y cegados por sus milagros y manifestaciones sobrenaturales. Aunque sabemos que nuestros maestros fariseos lo han confrontado, es evidente que sus obras son en nombre de Belcebú. Como estamos diciendo ayer, este hombre revolucionó gran parte de nuestro pueblo y es por eso que decidimos realizar una investigación sobre su vida, sus creencias e intereses. Claro, justamente es conocer en más profundidad a este hombre común y también poder llegar a entender a sus seguidores, que muchos enfermos de gravedad dejaron todo por seguirle. Fuentes seguras nos afirman que este revolucionario llamado Jesús es hijo de una tal María, una mujer que supuestamente lo engendró virginalmente. Claro, decimos supuestamente, Abigail, porque eso no está comprobado científicamente y empíricamente. Totalmente de acuerdo, Oyer. El padre llamado José fue un carpintero sencillo y simple. Su infancia fue en la localidad de Nazaret, un pueblo chiquito, insignificante y no reconocido como de puro linaje judío. Muchos aseguran que la figura de Jesús fue montada con un propósito político, una figura mítica alrededor de él, en vías de implementar una nueva religión, lejos de contemplar la Torá y así unificar los pueblos conquistados por Roma para sublevarse de él. Pero Oyer, por otro lado, podemos ver que Jesús es un hombre galileo de profesión carpintero, un hombre sencillo y hasta me animaría a decir muy humilde. Sin embargo, sus seguidores lo consideran un gran maestro revolucionario, con manos milagrosas, supuestamente. Este Jesús, con su mensaje del reino de Dios, para obviamente desligarse del yugo de los romanos, lo cual ya sabemos quedó en puras promesas y palabrerías, gracias a la intervención de nuestras autoridades religiosas, quienes ellos intervinieron rápidamente para que la condenación no venga hacia nosotros, ya que hemos sufrido tanto a lo largo de nuestra historia nacional. Sin embargo, no queremos dejar de mencionar, y para que este informe sea lo más objetivo posible, es que este Jesús era un hombre judío de la ley, aunque su línea de pensamientos dista mucho de lo real a la observación de la ley, de los ritos, sacrificios y ceremonias necesarias para ser aceptos ante Yahvé. En este último año, y gracias a las campañas supuestas de sanidad, de dar alimento a los pobres y necesitados, su fama creció notablemente entre estos grupos, hasta que lo recibieron a la entrada de Jerusalén como un rey, como el Mesías de los judíos. Veamos este video, ya que ocurrió el domingo anterior a la Pascua.
Claramente podemos observar su popularidad y a la vez cómo aprovechó este hombre estas circunstancias para autoproclamarse rey de los judíos. Jamás, nunca lo negó. Exactamente, este hombre común revolucionó a todo nuestro pueblo, pero nos tenemos que preguntar, ¿sus seguidores seguirán con la misma línea de pensamientos o solamente quedarán en palabras efímeras que se las lleva el viento? Buenas tardes, estamos en HD. Melodianos al día. Estoy con mi compañera Elizabeth. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy bien, ¿vos, Joel? Todo bien. Bueno, como todos ya saben, nuestro país está siendo amenazado por un grupo de personas que intentan desestabilizar nuestro gobierno y causar malestar en nuestra sociedad. Exactamente, se trata de los seguidores de Jesús. Recordemos que este movimiento comienza a ser masivo hace solo pocos años, con supuestas demostraciones de poder por parte de su líder Jesús de Nazaret. Así es, muchos de sus seguidores aseguran que este tal Jesús vendría a ser el nuevo rey judío. Vamos a escuchar testimonios de diferentes personas que aseguran que han visto de cerca a Jesús. Sí, estos han podido escuchar estos discursos opositores que no hacen más que nada traer confusión, desánimo y preocupación a nuestro país, siendo que actualmente gozamos de una muy buena relación con Roma. Así es, pero antes de seguir hablando de este tema, vamos a pasar con Matthew. Él nos va a contar más sobre este movimiento y porque está con un renombrado líder de los fariseos llamado Abdul. Adelante, Matthew. Bueno, y estamos aquí con el conocidísimo Abdul. Abdul, ¿cómo estás? Ante todos, muchas gracias por venir. Gracias a vos, estoy contento de poder estar aquí concientizando a la gente acerca de este movimiento. Y además muy contento de que hayamos dejado atrás nuestras diferencias y ponernos a lucharlos todos juntos por la verdad. Así es, Abdul. Bueno, y quería preguntarte acerca de estas declaraciones que están diciendo de Jesús, de que es el rey de los judíos. ¿Son ciertas? Mira, claramente no. Como vos sabés, nosotros somos los verdaderos portadores de la palabra de Dios y conocemos a fondo todas las profecías mesiánicas. En primer lugar, si sería el enviado de Dios, haría todo lo que Dios manda, pero se contradice. Come con publicanos y pecadores, deja que una mujer adúltera lo toque, blasfemia contra Dios. La verdad, muchas cosas provienen de este sujeto. Ahora, ¿por qué crees que la gente no se da cuenta de estas cosas? Fácil, los engaña, con demostraciones de poder, con comida, con historias. Y la gente se engaña a sí mismo y no sabe lo que Dios quiere. Bueno, creo que con este brevísimo informe que nos dio Abdul, quedó más que claro la imagen de quién es verdaderamente Jesús, lo que todos nos estamos preguntando. Muchas gracias, Abdul, por este informe. Muchas gracias a vos de nuevo y bueno, es mi deseo que todos juntos vivamos en la verdad. Bueno, vamos a seguir más adelante de cerca con todo esto. Adelante. Prácticamente todos somos conscientes que el instrumento que se utilizó para terminar con la vida de Jesús fue una cruz. En la Biblia también encontramos que el juicio que se realizó contra su persona fue de los más dudosos e injustos de todas las épocas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que cada uno de estos sectores, de estos grupos de poder enfrentados contra la persona de Jesucristo, lograron influenciar tanto a la gente para que todos, casi al unísono, gritasen crucifícale? Seguimos con este informe aquí en Iluminados por la Ley. Podemos decir que luego de 3 largos años, Jesús, el carpintero de Nazaret, tuvo que toparse con la idea de que no podría engañar fácilmente a la nación judía. Gracias a nuestros maestros fariseos, que infinidad de veces han salido al encuentro de Jesús, es que nuestros hermanos judíos han abierto sus ojos.
nuestros maestros lo han confrontado con preguntas llenas de inteligencia y sabiduría, a las cuales Jesús respondía de una forma que... Bueno, Ofra, pero lo más importante sí. es que había una alarma que hacía que nuestros maestros fariseos se mantuvieran en guardia. Pero lo más aberrante de sus dichos era que se creía el Mesías. Pero, a ver, ¿cómo el Dios humillaría a su hijo de tal forma? ¿Y cómo el Hijo de Dios vendría a la tierra a ser un carpintero pobre? Bueno, esto fue la gota que rebalsó el vaso. Todas sus enseñanzas erróneas, como no respetar el día de reposo, compartir con la gente pecadora, él mismo perdonando pecados, hace que esa muerte en la cruz estuviera merecida. En una tarea conjunta con sacerdotes y escribas, hemos logrado un juicio realmente justo para Jesús de Nazaret. Si bien fue de noche, debido a la urgencia del asunto, todo fue legalmente correcto. Jesús tuvo la posibilidad de defender su causa, incluso hubieron testimonios fidedignos en su contra. Sí, finalmente fue llevado ante Pilato, el gobernador de nuestra región, el cual le hizo algunas preguntas. No sabemos por qué, pero no las respondía, aunque evidentemente su silencio se debía a que tenía un gran cargo de conciencia. Como era Pascua, siempre se liberaba a un preso, y en este caso volvemos a reiterar que gracias al trabajo de nuestros maestros fariseos es que nuestros hermanos judíos han podido escoger sabiamente. Decidieron no perdonarle la vida a Jesús, sino a un tal Barrabás. Sí. Así que bueno, Jesús es azotado y luego crucificado. Durante la crucifixión hubo algunos percances de carácter climático, se nubló un poquito el cielo y creo que hubo un terremoto. Sí, un terremoto, pero hubo algunos daños materiales en el templo, pero gracias a Dios no tenemos que lamentar ninguna víctima. Pero bueno, cerca de la hora novena, Jesús muere. Ofra, lo que todavía nos preguntamos es que si él era el Hijo de Dios como proclamaba, ¿por qué no usó su gran poder para evitar tanto sufrimiento? Estos hechos que están registrados como algo anormal o sobrenatural tienen una explicación real y bien lógica para sostener claramente que este hombre que dicen que murió en la cruz fue uno más declarado culpable y muerto como cualquier otro malhechor. La ciencia, en general, no ignora los conocimientos materiales ante lo ocurrido el Viernes Santo cuando muere este hombre común. Por lo tanto, la ciencia sirve para evitar la irracionalidad en forma de percepciones, decisiones incoherentes y para también detectar manipulaciones y engaños y decisiones falsas. Por esto, hoy trajimos a un invitado especial que también nos estará contando e informando mejor sobre este tema de lo que estamos hablando hoy. Exactamente, el doctor en geología, licenciado Fremont Sutermeister, especializado en hechos extraordinarios de la naturaleza y premio Nobel judío. Adelante, doctor. Bienvenido, doctor. ¿Puede explicarnos qué ocurrió el Viernes Santo aproximadamente a las 12 del mediodía? Buenas noches. Justamente yo estaba en el laboratorio central de Jerusalén cuando, siendo las 12 a.m., todo se oscurecía, hubo tinieblas, ya parecía de noche hasta las 3 p.m. aproximadamente. Y díganos, licenciado Fremont, ¿fue así algo sobrenatural digitado por este Jesús, como algunos de sus fanáticos lo afirman, o fue solo un hecho de la misma naturaleza? Si las imágenes me acompañan,
todo tiene una explicación real y científica, negándose así, de manera rotunda, la existencia de algún milagro o hecho sobrenatural como algunos lo afirman. Un eclipse solar suele suceder en épocas de Pentecostés, pero como este año fue bisiesto, se adelantó y encuadró este Viernes Santo con la muerte de este Galileo. Y licenciado, para poder entender mejor, ¿puede explicar cómo suele ocurrir un eclipse? Claro, un eclipse solar es un fenómeno en el cual la luna oculta al sol desde la perspectiva de la Tierra. Esto suele durar minutos, pero fue el más largo históricamente hasta ahora. Y entonces, para dejar bien en claro, doctor, estas tinieblas que vimos durante el mediodía del viernes y que coincidió justamente con la muerte de Jesús en la cruz, ¿fue solo una mera casualidad con este eclipse solar total? Claro que sí, pero queda totalmente desterrado que fue a causa de este hombre carpintero. Ahora dígame, también vimos en los registros que hubo temblor de tierra. ¿También en este hecho es algo aislado o fue algo relacionado a la muerte de este hombre? Pero bajo ningún aspecto está relacionado con este hombre. Todo tiene una explicación real y lógica. Fue todo a causa de la Tierra, sus liberaciones de sismo en forma de energía, que también están en formas de ondas sísmicas. Los más comunes suelen suceder por fallas geológicas, pero queda totalmente dicho que es a causa de este eclipse. Exactamente, así que es consecuencia prácticamente entonces directa del eclipse. Claro que sí, sin duda alguna. Muchas gracias, licenciado Fremont Sutermeister, por sus aportes tan valiosos para desmitificar todo lo que está relacionado a este hombre llamado Jesús, que algunos sectores lo quieren reconocer como el Mesías y Rey de los judíos. Muchas gracias, y fue un gran honor ser invitado a esta investigación buscando la verdad detrás de la verdad. Muchas gracias por sus palabras, doctor. Frente a todos estos rumores, el conocimiento y la razón son nuestras mejores armas y deberán emplearse a fondo a la hora de decidir cuál es la verdad. La ciencia está al servicio de la humanidad para aclarar y encontrar las verdaderas razones de los sucesos. Y bien, estamos desde el lugar llamado Gólgota. Allí se está llevando a cabo la crucifixión de Jesús. Así es, ese tal Jesús que, como recordarán, quiso desestabilizar nuestro gobierno y a nuestro querido y gran Herodes. Pero ahora vamos a estar yendo con Matthew. Él está en el lugar de los hechos. Matthew, te escuchamos. Bueno, estamos aquí desde el Gólgota, el lugar en donde en unos instantes crucificarán a Jesús, el carpintero que alborotó tanto a nuestra gente y que confundió a todos. Estamos aquí con el hombre que ayudó a cargar su cruz. Vamos a pasar a hablar con él. ¿Cómo es su nombre? Simón. ¿De qué ciudad es? De Cirene. ¿Conoce al hombre que acaba de ayudar? No, he escuchado acerca de él y de la gente que lo sigue, ¿no? Pero dice que hace milagros, pero yo no creo en esas cosas. ¿Por qué cargó su cruz? Mirá, yo venía del campo y bueno, me agarraron los soldados y me obligaron a llevar su cruz. ¿Sintió pena por este hombre? No, la verdad que no. Aparte, si lo condenaron por algo será, ¿no? Pues capaz que estaba en contra de Herodes. Bueno, así es, muchas gracias. ¿Y usted qué piensa sobre todo esto que está sucediendo? Y mire, yo a este hombre no le escuché decir más que cosas incoherentes, sin sentido. Por ejemplo, dijo que el templo, que fue construido con tantos años y tanto esfuerzo, dijo que lo iba a destruir y que en 3 días lo volvería a edificar. La verdad, no sé cómo piensa hacer eso, es imposible. Bueno, y aquí hay un sumo sacerdote también. Queríamos saber cuál es su opinión sobre todo esto que está sucediendo. ¿Querés que te diga lo que opine? Que este es un mentiroso, es un chanta. Decía ser hijo de Dios, pero comía con publicanos y esos inmundos de los pecadores. La verdad me da lástima. Y además hacía milagros en el día de reposo. Es un blasfemio y merece morir. Hay que crucificarlo. ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo!
Bueno, fuertes declaraciones estuvimos viendo y en instante nomás vamos a ver cómo crucifican a Jesús, el que según todos merece la muerte y creo que está muy claro que la merece. Seguimos en estudios, adelante. Pero sin lugar a dudas el hecho más controversial, más discutido y más resistido de todas las épocas es el tema de la resurrección de Jesucristo. Podemos argumentar a favor y en contra, pero de ninguna manera podemos decir que este hecho no ha sido algo tremendamente importante a lo largo de toda la historia. Ahora, ¿cómo habrán cubierto los medios de la época esta noticia que seguro ha sido tapa de cada uno de los diarios? Al día siguiente de la muerte de Jesús de Nazaret, hubo una reunión muy importante con los sacerdotes y nuestros dirigentes fariseos, ante Pilato, ¿no? Debido a que si bien el líder de este movimiento había muerto, seguían sus seguidores esparcidos por todas partes y escondidos como malhechores. Evidentemente este movimiento no duraría mucho, pero nuestros dirigentes recordaron que Jesús había dicho que después de su muerte, al tercer día, supuestamente resucitaría. Obviamente nosotros no creemos en estas palabras, pero como mencionó mi compañera Mira, había muchos de sus seguidores por allí. Con tal de que este carpintero de Nazaret no perdiera ni prestigio ni credibilidad, sus discípulos se encargarían de resolver el problema robándose el cuerpo. Por eso es que Pilato atendió a nuestro reclamo y puso una guardia de soldados para que custodiase la entrada del sepulcro de Jesús. Tengo como primicia aquí en Iluminados por la Ley un video grabado en oculto que muestra cómo los discípulos han robado el cuerpo de Jesús. Es primicia aquí en Iluminados por la Ley, así que fíjense, para los que creen que ese tal Jesús resucitó, aquí tenemos la muestra de que se han robado el cuerpo de Jesús. Lamentablemente los soldados no pudieron hacer nada. Fueron violentamente amenazados por este grupo e incluso amenazados con armas blancas. Veámoslo. Me quedé helada, Ofra. Y bueno, aquí finaliza nuestro documental sobre este sombrío personaje Jesús. Estamos seguros que con su muerte también murieron esas ideas y pensamientos. Y aunque sus seguidores todavía están con vida, recordemos a nuestro referente fariseo, experto en la ley, Gamaliel, dijo lo siguiente: si ellos están planeando y actuando por sí solos, refiriéndose a los discípulos, pronto el movimiento caerá. Sí, mira, estamos contentos de que este tumor canceroso haya sido extirpado de raíz. Ahora nuevamente la nación judía puede estar tranquila a la espera del verdadero Mesías prometido por Dios. Hoy en Razón y Verdad presentamos un informe sobre la verdadera historia de la resurrección de este hombre judío que es noticia central en estos días. Exactamente. En esta investigación se dará a conocer que este Jesús no volvió a vivir. Por esto, la resurrección debe ser sometida a una investigación clara y objetiva. Veamos el informe que está preparado. ¿Qué le pasó al cuerpo de Jesús después de su muerte? Primeramente, Jesús en varias ocasiones dijo que iba a morir y resucitar al tercer día.
lo aclaró en varias oportunidades a sus seguidores. Segundo, Cristo supuestamente murió en la cruz declarado culpable. Tercero, el día domingo, la tumba donde Jesús había sido sepultado estaba vacía. Jesús no murió en la cruz, sino que solamente sufrió un desmayo. Los soldados pensaban que estaba muerto, por lo tanto lo bajaron de la cruz y lo llevaron a la tumba. Ya en la tumba, Jesús despertó de su desmayo y se recuperó de sus heridas. Al tercer día, Jesús sale de la tumba y aparece a sus discípulos y le proclama que Él ha resucitado. En muchas ocasiones, los presos muertos en la cruz pueden llegar a sufrir un desmayo o quedar inconscientes por causa de la fatiga o la pérdida de sangre. Por esto, creo yo que todos pensaron que Jesús había muerto y volviendo en sí al tercer día, aunque débil por las heridas y demás, quedó como en un estado de casi muerto, aunque sus signos se redujeron notablemente. La humedad de la tumba, en vez de matarlo, lo revivió. Él mismo se desenvolvió en los lienzos con el que estuvo envuelto, cuyo peso se estima en casi 50 kilogramos. Desplazó la piedra de más de 2 toneladas, que cerraba la entrada de la tumba. Se escurrió en puntita de pie entre los guardias dormidos. Huyó hasta donde estaban sus discípulos y los convenció de que había resucitado entre los muertos. Mediante una orden dada por los religiosos judíos, tuvimos que custodiar la tumba del supuesto Mesías, ya que había rumores de que sus seguidores sustraerían el cuerpo. Nosotros estábamos preparados para reprimir cualquier acción de ellos. Estábamos de guardia 4 soldados, pero de repente desde la tumba escuchamos ruidos. Así que fuimos inmediatamente a dar avisos a las autoridades. Este informe fue muy clarificador, dejando así bien asentado que la resurrección no fue posible y que este hombre que ha sido noticia en estos últimos días no volvió a vivir, sino que simplemente se recuperó de las heridas como resultado de la flagelación en la cruz. Así es, Abigail. De acuerdo a estos testimonios, tanto del doctor como el de testigo directo, un soldado encargado de vigilar el sepulcro de Jesús confirma que fue prácticamente imposible de que este hombre haya muerto. Aunque este informe no concluye, se seguirá investigando, porque la siguiente pregunta es: ¿quién movió la piedra? Muy buenas tardes, esta es una edición especial de HD. Herodianos al día. Esto es para contarles a nuestra audiencia acerca de lo ocurrido hace instantes. Sí, esta información nos lleva al sepulcro. Recuerden que hace pocos días fue sepultado aquel revolucionario Jesús. Te escuchamos, Orfa, por favor. Gracias, chicos. Buenos días a todos. Nos encontramos en las afueras del sepulcro de Jesús de Nazaret. Estamos con una gran conmoción por la desaparición del cuerpo y por el hallazgo del sepulcro abierto. Vamos a pedir opinión a uno de nuestros más reconocidos fariseos y maestros de la ley, el señor Betlel, que nos va a dar una opinión sabia, ya que la hipótesis que más resuena es la de la resurrección. Vamos a ver qué opina él acerca de esto. ¿Cómo le va, señor Betlel? ¿Qué es lo que opina usted acerca de la supuesta resurrección de Jesús de Nazaret? La verdad, impresionado, ¿no?, por esta pobre gente, ¿no?, que cree en leyendas urbanas y que se deja llevar por cualquier tipo de doctrina, ¿no? No hay que escucharla, esta gente es muy ignorante. ¿Hubo alguna vez en Israel tanta conmoción por la muerte de alguno de nuestros antiguos profetas o líderes religiosos? Tengamos en cuenta que nuestros líderes fueron levantados por Dios, ¿no? En cambio, este Jesús, hijo del carpintero, ¿no?, influenciado por poderes demoníacos, ¿no?, haciendo sus supuestos milagros, dándole de comer a la gente, ¿no?, sanando leprosos, ¿no? Así engañó a la multitud, ganándose su confianza. Ok, muchas gracias por la colaboración. Acá tenemos una de las opiniones más sabias que pudimos escuchar. Vamos a buscar a alguna otra persona a ver que nos pueda dar su pensamiento acerca de lo sucedido. Vamos a ver, acá tenemos una criada del templo, perdón. Vamos a consultar a ver qué es lo que ella opina acerca de esto. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué es lo que opina usted acerca de lo sucedido?
Que son puras blasfemias, mija, son puras blasfemias. Nada es cierto. ¿Vos te crees eso? Yo no. ¿Usted qué piensa acerca de los seguidores que tiene este Señor Jesús? ¿Qué es lo que usted piensa sobre tanto ímpetu que ponen para proclamar su nombre? ¿Qué es lo que, qué sensación le trae esto a usted? Que son brujerías, mija. No hacen otra cosa. Engañan a las personas para que los jóvenes vayan y corran tras ellos. Ok, muchas gracias por su colaboración. Acá tenemos también una interesante opinión. Vamos a ver, acá hay gente también que opina que esto se trata de una invasión extraterrestre. Por ejemplo, acá este cartel dice: despertad, los ovnis nos llevarán como a este Galileo, piedad, están pidiendo. Creo que esta es una opinión muy interesante y tal vez a considerar, ¿no? Por la desaparición del cuerpo, es algo muy misterioso, tal vez no estemos tan solos en el universo como nosotros pensamos. Esto fue HD Herodianos reportando desde el sepulcro. Porfa, volvemos a estudios. La realidad es que de ninguna manera podemos probar científicamente que Cristo resucitó. Es imposible poner como argumento científico que Él está vivo. Ahora, ¿cómo es que podemos creer en algo que científicamente no podemos probar? ¿De qué manera podemos estar seguros de que esto es la verdad? ¿Cómo podemos estar seguros y gritar a los cuatro vientos que Cristo vive? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Él se nos manifestó. Su vida nos dio vida. Por la vida de Cristo nosotros encontramos la verdadera vida. Él nos dio gozo, nos dio paz, nos dio felicidad, nos dio esperanza. Él transformó nuestras tinieblas en luz, calmó nuestro llanto, cambió nuestra tristeza en gozo y en alegría. Por eso es que, sin lugar a dudas, en nuestro corazón existe la plena convicción de que Cristo vive, de que Él es real. Una relación personal de cada día es lo que acredita la verdad más grande de todas las épocas. Por eso, como Él mismo dijo en algún momento, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y por esa realidad es que nosotros estamos seguros de que Cristo vive y que es real. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia sin fin, moriste por mí, orar.